A continuación presentaremos nuestro ACA Termodinámica y Fluidos, Lizeth Bustacara Quiroga, Elvis Orlando Moreno, ficha 51186. Contenido: número 1, introducción; 2, objetivos; 3, mapas conceptuales; 4, infografía; 5, experimento; 6, ejercicio aplicado; 7, conclusiones; 8, referencias bibliográficas. Introducción. El desarrollo de este trabajo busca conocer a profundidad la materia de termodinámica, ya que esta es una rama fundamental de la física que estudia las leyes que rigen la transferencia de energía en forma de calor, así como las propiedades de la materia, basándose en el concepto de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El comprender estos conceptos y leyes nos permitirán ampliar nuestro conocimiento acerca de cómo la energía y la materia interactúan en el universo y tienen aplicaciones prácticas en diferentes áreas como la ingeniería. La termodinámica y la dinámica de fluidos proporcionan las herramientas para diseñar sistemas más eficaces y para predecir el comportamiento de los materiales y los fluidos bajo diferentes condiciones. Objetivos. Número 1. Entender las fases de la materia estudiando cómo la materia cambia entre estados sólido, líquido y gaseoso. Número 2. Describir la transferencia de energía analizando cómo el calor se mueve y cómo se realiza el trabajo en los sistemas físicos. Número 3. Aplicar las leyes de la termodinámica utilizando las leyes fundamentales para predecir y describir los procesos físicos y químicos. Número 4. Analizar fluidos en movimiento, comprendiendo el comportamiento de los fluidos, aplicando ecuaciones de movimiento y conservación. Fluidos en reposo. La hidrostática es la rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos en reposo, es decir, aquellos que no están en movimiento. Densidad y presión. Es una propiedad característica de la materia que se emplea, por tanto, para determinar el tipo de sustancia. La presión es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de fluido. Principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Presión de los gases. La presión de un gas es la fuerza que tiende a mover otra cosa en cierta dirección. Tensión superficial y capilaridad. Tensión en la superficie de un líquido que se debe a la atracción entre las moléculas de los líquidos. Uno de los efectos de la fuerza de adhesión es la capilaridad, en donde la fuerza se da entre las moléculas del líquido y las moléculas del recipiente que lo contienen. Fluidos en movimiento. Ecuación de continuidad. Para un fluido incomprensible, establece que la masa total de un fluido que circula por un tubo sin pérdidas ni ganancias se mantiene constante. En otras palabras, la masa se conserva sin cambios a medida que el fluido se desplaza. Ecuación de Bernoulli. Describe la relación entre la velocidad de un fluido y su presión. Establece que la suma de la presión estática, la presión dinámica y la presión de velocidad en un fluido incomprensible es constante a lo largo de una línea de flujo. Tubo de Bernoulli. Consiste en el cambio de velocidad de un fluido que viaja o se transporta dentro de una tubería o un conducto cerrado. Teorema de Torricelli. Describe la relación entre la velocidad de salida de un líquido por un orificio en un recipiente y la altura desde la cual cae dicho líquido. Flujo sanguíneo. La circulación sanguínea es una función vital, pues es el medio a través del cual las células de nuestro cuerpo pueden recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan, y además eliminar las sustancias de desecho. Por esta razón es importante que la sangre esté en movimiento. Viscosidad.
Es la propiedad que determina la velocidad de desplazamiento de un fluido, es decir, la resistencia que opone un fluido al desplazarse sobre sí mismo. Dinámica de fluidos. Ecuación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de un cuerpo depende de su masa y de su velocidad, de manera que cuanto mayor sea su masa o su velocidad, mayor será su cantidad de movimiento. Ecuación de la energía. Es una expansión de la ecuación de Bernoulli que hace posible resolver problemas en los que se presentan pérdidas y adiciones de energía. Sistema de ecuaciones Navier-Stokes. Son un conjunto de ecuaciones derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido viscoso. Presión hidrostática. Es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Medidas de la fuerza ejercidas por un fluido. La fuerza en los fluidos se refiere a la influencia externa. Eso puede causar un cambio en el movimiento o forma de un fluido. Termodinámica. Es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Sistema de termodinámica. Es un sistema de materia y energía confinado a una región definida del espacio que puede intercambiar materia y energía con su entorno. La termodinámica presenta 4 leyes. Ley 0. Establece que si dos o más sistemas termodinámicos que estén en equilibrio térmico con un tercero también están en equilibrio entre sí. Ley 1. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. Ley número 2. Define que la cantidad en entropía del universo tiende a incrementarse. Ley 3. Determina que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto. Calor y temperatura. El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos. La temperatura mide la concentración de energía y es aquella propiedad física que permite asegurar si dos o más sistemas están o no en equilibrio térmico. La dilatación térmica habla de un proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. La transferencia de calor consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. El equilibrio térmico es un estado que se alcanza cuando varios cuerpos o sustancias en contacto tienen la misma temperatura. Escala Kelvin. Lord Kelvin mide el valor de la temperatura comenzando en el cero absoluto, la temperatura más baja que puede existir. La escala de Celsius. Anders Celsius, en el año 1742, construyó un termómetro basándose en la propiedad de la dilatación. La escala de Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit, en 1724, colocó un estado térmico más frío que la solidificación del agua y consistió en una mezcla de sal, que se trata del cloruro de amonio, con agua, y ese punto lo colocó el punto cero. Fases de la materia. Se refiere a las distintas formas en que es posible encontrar la materia. Usualmente conocemos algunos cambios de la materia como son sólido, líquido, gaseoso, vaporización, solidificación, congelación, licuefacción, condensación, sublimación inversa. Punto de ebullición es la temperatura a la cual se produce el cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. Punto de fusión es la temperatura a la cual se produce el cambio de la fase sólida a la fase líquida. Teoría cinética de gases consiste en diminutas partículas de materia que están en constante movimiento. Ley de Pauli es aquella que expresa la relación entre la presión ejercida por o sobre un gas y el volumen que ocupa éste, manteniendo constante tanto la temperatura del gas así como su cantidad de número de moles. Ley de Gauss-Lussac. Se entiende que a volumen constante la presión que ejerce el gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta. Ley de los gases ideales. Indica que estos se forman a través de la división de los gases reales que se encuentran en un sistema que posee cada una de las fuerzas de atracción entre las moléculas. Leyes de la termodinámica. Primera ley.
La variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor y el trabajo que intercambia con su entorno. Procesos termodinámicos son los procesos en los que un sistema termodinámico bajo estudio sufre un cambio de estado. Proceso adiabático es un proceso termodinámico en el cual no hay transferencia de calor. Proceso isobárico es un proceso donde la presión permanece constante. Como la presión se mantiene constante, se produce variación en el volumen y en el sistema que puede realizar trabajo o se puede realizar el trabajo sobre él. Proceso isométrico es un proceso en el cual el volumen permanece constante, es decir, que en este tipo de procesos el volumen no varía y en consecuencia el trabajo es igual a cero, lo cual significa que W es igual a cero. Proceso isotérmico, proceso por el cual la temperatura permanece. En este tipo de procesos la temperatura no varía y en consecuencia la energía interna permanece constante. Leyes de la termodinámica 2. Es una rama de la física que nos ayuda a describir las características de todos los cuerpos respecto a su interacción térmica. Segunda ley. Es la ley que establece que aunque todo el trabajo mecánico se transforma en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico y hay una cierta cantidad de energía que se pierde. Máquinas térmicas es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. Máquina de vapor es un tipo de motor a combustión interna que en lugar de consumir directamente hidrocarburos, emplea la energía expansiva del vapor de agua para producir el movimiento. La entropía es un proceso que origina la pérdida del orden en un sistema determinado. Es una propiedad del estado de la materia en la cual únicamente importa el estado inicial y el estado final, sin importar el camino que se recorra para pasar de uno a otro. El tema que seleccionamos para realizar la infografía es el calor y la temperatura. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. Las unidades de medida son el joule y la caloría, y los instrumentos de medición del calor es el calorímetro. Por el contrario, la temperatura es la medida de calidez o frialdad de un objeto-cuerpo relacionada con la energía cinética molecular. Las unidades de medida de la temperatura son el Kelvin, el Celsius y los Fahrenheit, y los instrumentos de medición son el termómetro, el termópar y los termistores. Las diferencias. El calor es la energía en tránsito, mientras que la temperatura es una propiedad termodinámica que indica el estado térmico de un sistema. El calor se mide en unidades de energía y la temperatura en grados. Sus relaciones. El calor es una forma de energía que depende de la temperatura, pero también de la masa y el tipo de sustancia. La temperatura no depende de la sustancia y es una propiedad intensiva. Formas de transferencia de calor. Encontramos tres formas. La conducción, que es la transferencia de energía térmica por contacto directo entre partículas. La convección, que es el movimiento de moléculas dentro de fluidos que genera transporte de calor. Y la radiación, que es la emisión de ondas electromagnéticas que transportan energía térmica. La simbología. El calor se representa con el símbolo Q y, como se ha dicho, es energía tanto cinética como potencial que poseen las moléculas en una pieza material. La temperatura se representa con el símbolo T. Su efecto. El calor es un fenómeno físico que aumenta la temperatura, dilata, funde, volatiliza o descompone un cuerpo. Y la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Experimento práctico aplicado. Experimento de transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor es un fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un cuerpo a otro. Este proceso puede darse por conducción, convección o radiación. Para este caso tendremos en cuenta el mecanismo de conducción. La conducción es un mecanismo de transferencia de calor. Esta solo ocurre si hay diferencia de temperatura entre los objetos en contacto. El calor fluye desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. Para este mecanismo de transferencia de calor es muy importante la constante de conductividad térmica de los materiales. Esta constante representa la capacidad con la cual la sustancia o el material conduce el calor. A continuación realizaremos un experimento donde mostraremos el comportamiento de la transferencia de calor por conducción.
necesitaremos una cuchara de acero, unos trozos de madera y una vela. Fijaremos los pedacitos de madera a la cuchara con cera de la vela. Voy a comenzar encendiendo la vela. Como la temperatura de la vela es más alta que la del acero, entonces la transferencia de calor se va a dar entre la vela y el acero. En este experimento la transferencia de calor por conducción se da debido a que las moléculas de la llama tienen una mayor energía cinética que las moléculas del acero. Entonces comienzan a chocar entre estas hasta obtener un equilibrio térmico. Cuando esto comience a suceder, nos vamos a dar cuenta que la vela que usamos para pegar los palitos a la cuchara de acero se va a comenzar a derretir, haciendo que estos se desprendan. Así evidenciamos cómo se transfiere el calor a través del acero. Comenzaré prendiendo la vela. Aquí podemos observar que han pasado alrededor de unos 2 minutos y el último trozo de madera pegado del alambre se despegó. Tardó un poco en despegarse. Esto podemos agregar como conclusión del experimento que el último tardó debido a que la vela no tiene una gran potencia calorífica. Además, una parte del calor que ésta nos ofrecía se dispuso al ambiente. Ejercicio aplicado. ¿Qué cantidad de calor se requiere en calorías y en julios para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Aplicamos la fórmula de calor específico en calorías, teniendo en cuenta que el calor específico del plomo en calorías es igual a 0,031 calorías sobre gramos por grados centígrados. Su fórmula, donde Q es igual a M por C por delta de T, donde la M es la masa, C es el calor específico, TI es la temperatura inicial, TF la temperatura final y delta de T es el cambio de temperatura.
Dicho esto, desarrollaremos el ejercicio 1 para mirar las calorías que requiere para elevar la temperatura. Encontramos nuevamente la fórmula y procedemos a hacer el reemplazo. M es igual a 200 gramos. C, calor específico del plomo en este caso, es igual a 0,031 calorías sobre gramos por grados centígrados. T es igual a 20 grados centígrados, TF es igual a 100 grados centígrados, delta de T es igual a 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados es igual a 80 grados centígrados, Q es igual a 200 gramos por 0,031 CAL sobre gramos por grados centígrados por 80 grados centígrados. Cancelamos G y grados centígrados, gramos y grados centígrados, y nos queda en calorías, siendo nuestro resultado Q es igual a 496 calorías. Dado el desarrollo, evidenciamos que se necesitan 496 calorías para elevar la temperatura. Ahora conoceremos el valor en julios. Utilizaremos la misma fórmula. Q es igual a M por CE delta de T, donde M es la masa, CE es el calor específico, TI la temperatura inicial, TF la final y delta de T es el cambio de temperatura. Dicho esto, desarrollamos el segundo ejercicio para mirar los julios que se requieren para elevar la temperatura. El ejercicio que estamos realizando es muy parecido al anterior. La diferencia es que el calor específico del plomo en julios es 130 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Como la masa está en gramos, hacemos la conversión de kilogramos a gramos. Desarrollo. M, que sería el plomo, es igual a 200 gramos. Ce, que es el calor específico del plomo, sería 130 julios sobre kilogramo por grado centígrado, donde 100 kilogramos es igual a 0,13 julios sobre gramo por grado centígrado. Temperatura inicial 20 grados centígrados, temperatura final 100 grados centígrados, delta de T es la diferencia entre la inicial y la final, 80 grados centígrados. Q, hacemos el reemplazo entonces, donde Q sería igual a 200 gramos por 0,031 julios sobre grados centígrados por 80 grados centígrados. Cancelamos G y cancelamos grados centígrados y nos queda la unidad de medida en julios. Es igual a que Q sería igual a 2080 julios. Dado el desarrollo, evidenciamos que necesitan 2080 julios para elevar la temperatura. El desarrollo de este ACA nos permite concluir lo siguiente. Primero, la termodinámica es importante en la vida de los seres humanos, ya que permite estudiar, analizar, investigar y crear productos, obtener energía o trabajos basados en materias primas y sus propiedades, mediante la modificación de magnitudes como la presión y la temperatura. De la misma forma, estudia la energía que interviene en todos los procesos de la naturaleza y se manifiesta de diversas maneras como el calor. También podemos establecer relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de las sustancias que se utilizan en la cotidianidad. Segundo, el estudio de la termodinámica nos permite explicar el funcionamiento de algunos sistemas, como los motores de los carros, el aumento de energía de un sistema cuando se realiza trabajo sobre él o cuando se le suministra calor o cualquier objeto y las condiciones en las que un proceso llega a su punto final. Por tal razón, la termodinámica ha permitido a lo largo de la historia que el uso de todos sus componentes sea cada vez más eficiente y económico, teniendo en cuenta la energía aplicada a la producción de cualquier actividad en la cual pueda resultar útil para los seres humanos. Tercero, en la vida cotidiana encontramos materiales que generalmente están formados por átomos, iones y moléculas. Dentro de estos materiales se pueden encontrar los fluidos como líquidos y gases, cada uno con propiedades particulares que los hacen muy diferentes entre sí. Estas propiedades se diferencian unas de las otras, por lo que fueron las que motivaron a Pascal, Arquímedes y otros investigadores a desarrollar teorías y realizar experimentos para lograr entenderlas y desarrollarlas de tal manera que todo saliera casi tan perfecto para colocarlas en práctica en nuestro diario vivir. Referencias bibliográficas. Gracias.